Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este curso de iniciación profesional. Gracias por seguir acompañando. Bueno, seguimos con la presencia, con la grata presencia del doctor Salaberry, quien nos va a acompañar en este caso con el último módulo del Derecho de Familia. Y por ahí los temas que estaban abocados para la charla de hoy, que era filiación y un tintero, pero porque no me quiero olvidar de esto que me decía Hernán. Hernán me comentaba por ahí que del tema anterior que estuvimos charlando la clase pasada, por ahí pudieron haber quedado algunas dudas de la práctica, algunas dudas también un poco, algunas teóricas generales, que él no tiene ningún problema en volver a retomar el tema de la clase anterior, una vez finalizado el tema de la clase de hoy, para, para ir evacuando las dudas. Así que aprovechenlo que sigue a disposición. Así que bueno, doctor Salaberry, gracias. Gracias al área académica. Todo suyo. Gracias, Lean. Sí, la aclaración va fundamentalmente, porque los dos temas que nos tocan hoy son temas quizás relativamente cortos, donde no hay, o por lo menos en mi caso particular, no me ha tocado ninguna problemática bastante grave dentro de los procesos, ya sea de filiación o de adopción. Son, insisto, procesos muy cortos, y quizás para poder agotar el tema de la semana pasada, donde sí hay una conflictiva aún mayor, quedo a su disposición cuando terminamos de tocar estos dos temas para las preguntas que quizás les hayan quedado. Bien, dividimos la clase en dos partes. La primera parte, filiación. Cuando hablamos de filiación hablamos básicamente del vínculo jurídico que une a una persona con sus padres. El código determina tres tipos de filiación, ya sea por naturaleza, donde el hecho biológico de la apropiación es aquel que determina la filiación. La filiación determinada por técnicas de reproducción humana asistida, en la que lo que origina el vínculo es un acto de la ciencia médica, cuyo elemento primordial es la voluntad procreacional. Y en una tercera clase de filiación, que es la filiación por adopción, que es aquel en que el vínculo filial está creado por ley. Sin perjuicio de que a lo largo de la historia se han igualado los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, el código aún sigue haciendo esta diferenciación y obviamente la distinción es la filiación matrimonial es aquella cuyo vínculo está determinado dentro del plazo del matrimonio o de la duración del matrimonio y por oposición la filiación extramatrimonial es aquella que corresponde a los hijos de personas que no se encuentran unidas por matrimonio. Para hacer un breve repaso histórico y para que entendamos un poco cómo llegamos a las clases de filiación que tenemos en nuestra actualidad, y siempre que esto es un consejo que me da mi abuelo, hay que entender los hechos históricos y analizarlos en el momento en el cual se dan, porque si nosotros decimos que cuando se redactó el Código Civil original de Vélez, existían hijos legítimos, aquellos nacidos dentro del matrimonio, hijos ilegítimos, como si fuese un delito, nacidos por fuera del matrimonio, y dentro de estos hijos ilegítimos teníamos hijos naturales, los cuales no tenían ningún tipo de impedimento matrimonial, incestuosos, aquellos nacidos de personas con impedimentos matrimoniales, adúlteros, aquellos nacidos de personas con impedimento de ligamen para poder casarse, y sacrílegos, aquellos nacidos de personas que tenían voto solemne de castidad. Obviamente que la concepción que tenemos hoy de los derechos del niño no era lo mismo que tenía Vélez Sarsfield al momento de redactar el Código Civil, por lo cual lo que se penaba acá o se castigaba era el hecho que originaba la filiación, quitándole o privando de derechos a la persona nacida de ese hecho. Con la evolución del tiempo, la ley 2393 mantuvo esta clasificación de hijos legítimos y ilegítimos, pero suprimió la categoría de sacrílegos. Más acá en el tiempo, la ley 14.367 mantuvo la clasificación, pero igualó a todas las categorías de hijos ilegítimos. Ya no diferenciaba entre naturales, incestuosos o adúlteros, sino que la clasificación quedaba determinada entre legítimos e ilegítimos. Aún más acá, en la década del 80, la ley 23.264 iguala la década del 90, iguala los efectos de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, se incorpora la filiación, como le decía anteriormente, por técnica de reproducción humana asistida,
y establece que la filiación por adopción plena, la filiación por naturaleza y la filiación determinada por técnicas de reproducción humana asistida, ya sea matrimonial o extramatrimonial, surgen los mismos efectos. Ahora bien, decíamos que teníamos 3 tipos de filiación. La filiación por naturaleza, dada por el vínculo biológico, la filiación por técnica de reproducción humana asistida y la filiación por adopción. En primer lugar voy a dedicar esta primera parte, que es más a la filiación por técnica de reproducción humana asistida, luego a la filiación por naturaleza, y al final hablaremos con más amplitud de la filiación por adopción. Cuando hablamos de esta filiación por técnicas de reproducción humana asistida, se entiende aquella en la cual se encuentra asistida por procedimientos y técnicas realizadas con asistencia médica para la consecución de un embarazo, quedando comprendidas, ya sean de baja o de alta complejidad, e incluyen o no la donación de gametos. Esto significa que tanto espermatozoides o óvulos pueden ser donados o aportados por un matrimonio, en el caso que sea una filiación matrimonial, o por una de las dos partes de los padre o madre del matrimonio y un tercero. De ahí va a determinar, luego, como lo vamos a ver en un ratito, el derecho a la información que tiene el hijo nacido con aporte de tercero. Cuando hablamos de técnicas de baja complejidad, nos referimos a aquellas que lo único que hacen es favorecer la fecundación natural, como puede ser las relaciones sexuales programadas, la inseminación cervical con capuchón o la inseminación intrauterina. Las técnicas de alta complejidad son aquellas en las cuales la fecundación se produce de manera artificial. La más conocida, la fecundación in vitro. Decíamos entonces que lo que determina la filiación por este tipo de técnicas es la voluntad procreacional, es decir, esa voluntad de cada una de las partes de querer ser padres. Pero esta voluntad procreacional necesita un consentimiento, y ese consentimiento, esta manifestación de la voluntad debe ser previo, informado y libre. Es decir, debe ser manifestado con anterioridad a la donación de estos gametos. Se le debe informar a aquella persona que dona cuáles son las consecuencias de esta donación, y libre, es decir, sin ningún tipo de vicio que vulnere su voluntad. Ahora bien, para el caso de que estas técnicas sean utilizadas por un matrimonio, no habría ningún tipo de problema en la determinación de esta filiación, y la identidad biológica de la persona se condice con la de sus progenitores. Ahora, ¿qué pasa cuando estas técnicas son utilizadas por una sola persona o por un matrimonio con donación de gametos de un tercero? En este caso, para conocer su realidad biológica, tienen que darse sí o sí 2 situaciones. En primer lugar, que haya una razón de salud relevante del hijo para poder solicitar esa información, y en segundo lugar, una autorización judicial. En la última reunión que tuvimos en diciembre del año pasado, perdón, en la última reunión no, el último congreso que tuvimos de familia, en la Comisión de Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se generó un debate en relación a esta disposición que establece el código. ¿Por qué? Porque se pone por encima la identidad o la reserva de identidad del donante por sobre la identidad del menor, contrariando o contradiciendo muchas normas constitucionales, incluso supraconstitucionales, que hablan de la identidad del menor. Entonces, se debate, ¿qué es más importante? ¿Que el menor conozca o el hijo conozca su identidad biológica, o la reserva de identidad que tienen aquellos que son donantes de gametos? La resolución del código es esta, y el hijo que quiera conocer su realidad biológica va a tener que plantear cuestiones relevantes de salud y una autorización judicial con razones debidamente fundadas. Hasta acá la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Vamos quizá a la más común, la que más conocemos todos, la filiación por naturaleza. Como dijimos anteriormente, puede ser filiación matrimonial, aquella nacida dentro del matrimonio, o filiación extramatrimonial, aquella nacida de personas no unidas por el vínculo matrimonial. Con relación a la maternidad, ¿qué se necesita para establecer o para determinar esta maternidad? Se debe probar el nacimiento y la identidad del nacido.
Esto lo acabo de aprender porque acabo de hacer curso de preparto el día viernes, que en el momento del nacimiento se otorga un certificado de parto donde consta quién es la madre y la identidad, fecha del parto, peso y todos los datos del recién nacido. Si la madre quisiese oponerse o no reconocer al nacido, igualmente la maternidad queda establecida con el certificado de parto. Y a su vez, quien puede inscribir al menor una vez nacido es cualquier persona que tenga en su poder el certificado de parto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar esta filiación matrimonial? Existen ciertas presunciones legales. ¿A qué llamamos o cuáles son estas presunciones legales que determinan esta filiación matrimonial? Son aquellos hijos nacidos del cónyuge o del cónyuge de la madre dentro del matrimonio y hasta 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio, a la interposición de la demanda de nulidad del matrimonio, la separación de hecho o la muerte del otro progenitor. Obviamente que esta regla admite prueba en contrario. Lo que quiero sí aclarar es que cuando vimos la clase de divorcio, yo había manifestado que luego de la sentencia no había presunción de paternidad de uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque es luego de la sentencia. Acá lo que estamos hablando es desde la separación de hecho, 300 días corridos, o desde la interposición de la demanda. La sentencia de divorcio no hace presunción de filiación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la madre realiza matrimonio sucesivo con anterioridad a estos 300 días posteriores a la separación de la cual nos encontramos hablando? La ley presume, admitiendo prueba en contrario, que aquellos hijos nacidos 300 días luego de la separación, pero dentro de un segundo matrimonio, pero dentro de los primeros 180 días de la celebración del segundo matrimonio, son hijos del primer cónyuge. Ahora, si nacen dentro de los 300 días, pero luego de los 180 días de celebrado el segundo matrimonio, se presume que es hijo del segundo cónyuge. Obviamente, insisto, y admite prueba en contrario. Ahora, ¿qué pasa si un matrimonio se separa, se superan los 300 días desde el momento de separación hasta el nacimiento del menor? En este caso, la ley autoriza a los padres a reconocerlos como tales, aún estando separados de hecho, y por lo cual se va a considerar hijo matrimonial, más allá de que si el hijo es nacido por técnicas de reproducción humana asistida y los contrayentes prestaron el consentimiento debido, se lo va a considerar como tal, se va a presumir la filiación de los contrayentes. Ahora bien, un dato que quería darles con relación a la determinación de la filiación matrimonial. Si entendemos que, como dije anteriormente, con el certificado de parto se establece cuál es la maternidad, algunos autores manifiestan que la acción o este tipo de determinación de filiación matrimonial no sería tal porque estaría establecido quién es el padre si está casado al momento del nacimiento con la madre. Ahora, más tarde se los voy a aclarar cuando hablemos de cuáles son las acciones de filiación. Ahora bien, la filiación matrimonial se prueba con, en primer lugar y fundamental, la inscripción en el registro civil del acta de nacimiento y la prueba con el matrimonio de los padres con el acta de matrimonio. De no ser así, con sentencia firme en juicio de filiación y en los casos de técnica de reproducción humana asistida con el consentimiento libre, informado y previo inscripto en el registro civil. Bien, la determinación de la filiación extramatrimonial por oposición a la filiación matrimonial no tiene ningún tipo de presunción legal, por lo cual acá cobra vital importancia el reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento, hacemos mención al acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra persona es su hijo. ¿Cuáles son los caracteres de este reconocimiento? Es declarativo y de efecto retroactivo, es decir, tiene efectos al momento del nacimiento de la persona. Es unilateral, por lo que puede hacer solamente aquel que lo va a reconocer. Es puro y simple porque no puede estar sometido a ningún tipo de condiciones. Es irrevocable y es formal. Con relación a la forma en la cual puede hacerse este reconocimiento, ante el oficial de registro civil, por instrumento público o instrumento privado, o incluso por testamento. Aquel que realiza el reconocimiento debe tener una capacidad legal que se adquiere a los 13 años,
Y bueno, como decía anteriormente, la forma la puede hacer ante el oficial de registro civil, instrumento público privado o testamento. El carácter de hijo queda acreditado con la inscripción en el registro civil. Ahora bien, existen, como les decía anteriormente, acciones de filiación. Estas acciones de filiación las podemos diferenciar en dos grandes grupos. Acciones tendientes a la determinación de la filiación, cuando el hijo fue inscrito solamente por su madre, no conoce ni a su padre ni a su madre, o fue reconocido por personas que biológicamente no son sus progenitores. O acciones de impugnación de filiación, en las cuales lo que se busca es llevar a la verdad a un hijo que quizás fue reconocido por progenitores que no se condice con su realidad biológica. Estas acciones tienen algunas disposiciones generales comunes a aquellas que sean de determinación o de impugnación. Son imprescriptibles, tiene una regla, para la regla general del doble vínculo, como se lo denomina, es aquella que, en el caso de que yo quiera llevar adelante una acción de determinación de filiación, pero tengo ya un vínculo filial determinado, lo que tengo que hacer es iniciar en conjunto las dos acciones, tanto de determinación como de impugnación. Y en relación a la prueba, se admite todo tipo de pruebas: genética, hematológica, de histocompatibilidad, confesional e incluso documental. Para que sea admisible una acción de filiación de una persona nacida por técnicas de reproducción humana asistida, debe demostrarse, en primer lugar, que hubo un embarazo producto de este tipo de técnicas y que los progenitores prestaron el consentimiento libre e informado. Previo, libre e informado. ¿Cuáles son estas acciones? Las voy a ir desglosando y las voy a ir determinando de a uno. La acción de negación de filiación presumida por ley. ¿Se acuerdan de estas presunciones que determinada para la filiación matrimonial? Es aquella que tiene la mujer o el cónyuge de la mujer que dio a luz para negar judicialmente el vínculo filial establecido o presumido por esta. Si la acción prospera, el hijo queda determinado como hijo extramatrimonial de la madre. Como legitimados activos tenemos al cónyuge de la mujer que dio a luz y como sujetos pasivos de la misma al hijo o a la madre. En primer lugar, lo que debe probar es que el nacimiento se produjo dentro de los 180 días posteriores a la celebración del matrimonio, pero que éste se encontraba impedido o imposibilitado de poder haber sido el padre. Esta acción puede desestimarse por dos motivos. Si el cónyuge o la cónyuge sabía del embarazo al momento de casarse, y si hubo posesión de estado de hijo. Esto es que el progenitor que intente llevar a cabo la acción se haya comportado como padre de esta persona durante un tiempo determinado y en forma pública. La acción de reclamación de filiación extramatrimonial, que es la que tiene el hijo para reclamar cuando haya sido inscrito solamente por su madre, cuando no haya sido inscrito por ninguno de sus progenitores, o, como les decía anteriormente, cuando haya sido inscrito por personas que no son sus verdaderos padres biológicos. La legitimación activa puede ser entablada tanto por el hijo como por sus herederos. Ahora, ¿qué pasa cuando este hijo extramatrimonial es inscrito solamente por su madre? Los oficiales del registro civil tienen la obligación de manifestar los derechos del menor y realizar una investigación tendiente a determinar quién es el progenitor de esta persona recién nacida. Ahora, ¿contra quién se puede interponer esta acción? Contra aquellos que el hijo considere que puede ser o pueden ser sus progenitores. Incluso no es necesario que se inicie conjuntamente, puede ir descartando, como me ha pasado en casos particulares, donde se han tenido que hacer más de una prueba para determinar cuál es el verdadero progenitor. La acción de reclamación de filiación extramatrimonial, que es la que yo le decía anteriormente, donde quizás carece de sentido, atento que se presume esta filiación o quién es el progenitor del menor recién nacido. Al igual que la reclamación de filiación extramatrimonial, se dan los casos de que fue inscrito por una sola de las partes, lo cual sería ilógico porque si está casada debe inscribirse o debe presumirse la filiación paterna, o no fue inscrito por ninguno de sus progenitores, o fue inscrito por progenitores que no se condicen con su realidad biológica.
Puede existir también la acción de nulidad de reconocimiento. Esta nulidad o esta acción lo que ataca es al acto jurídico de reconocimiento y no a una oposición biológica como si lo hacían las acciones anteriores. ¿Por qué se puede dar esta nulidad de reconocimiento? Ya sea por una falta de capacidad de la persona, decíamos que se adquiere a los 13 años, o puede ser que la haya perdido a través de sentencia que así lo determine, por vicios de forma en el acto de reconocimiento, por vicios de consentimiento, ya sea error, dolo o violencia de aquella persona que lo va a reconocer, o por incompatibilidad de estado anterior. Es decir, una persona ya fue reconocido y otra persona intenta realizar un nuevo reconocimiento. La acción de impugnación de la filiación, decíamos, es la acción que trata de cortar o interrumpir un reconocimiento hecho con anterioridad. En este caso nos referimos a la acción de impugnación de la filiación presumida por ley. Estas presunciones que hablábamos dentro de la filiación matrimonial. Quien entabla la acción debe valerse de todo medio de prueba. En este caso se debe probar la imposibilidad de que sea el progenitor, por ausencia, por prisión, por impotencia, o que la filiación presumida por ley no debe ser razonablemente mantenida por la prueba que deberá determinar dentro del expediente. No es suficiente para esta impugnación la mera declaración de aquella persona que dio a luz. ¿Quiénes pueden llevar adelante esta acción? Él o la cónyuge de aquella persona que dio a luz, la madre o cualquier tercero que manifieste tener un interés legítimo, como por ejemplo el progenitor biológico. Esta impugnación puede ser realizada en forma preventiva, es decir, aún antes del nacimiento, para evitar un dispendio judicial innecesario. La acción de impugnación de reconocimiento es la que intenta atacar el reconocimiento por no concordar este acto jurídico con la realidad biológica. Es decir, cuando el padre o la madre del reconocido no son tales. El legitimado activo para esta acción es el hijo reconocido o todo aquel que tenga un interés legítimo en la misma, y como legitimados pasivos depende de quién interponga la acción. Si lo que interpone es el hijo, se debe interponer contra el reconociente o sus herederos, y si aquel que la interpone es un tercero, contra el hijo reconocido o contra el reconociente. Como prueba debe acreditarse la falta de vínculo genético de quien ha efectuado el reconocimiento. La prueba más común es la prueba de ADN. La acción de impugnación de maternidad. Esta quizás es una acción excepcional y se da en los casos de suposición de parto o sustitución de hijo. ¿Cuáles son los efectos de esta acción? Cae la maternidad, y si es matrimonial también cae la paternidad presumida por ley. Para el caso de que sea una filiación extramatrimonial, cae la maternidad extramatrimonial, y la filiación del hijo queda indeterminada. Como legitimados activos tenemos el hijo, la madre o el cónyuge y todo tercero que demuestre un interés legítimo. Y como sujeto pasivo, obviamente, a la madre. Hasta acá terminamos con filiación. ¿Alguna duda? Fui muy rápido. Lean. Acá preguntan. Sí. Dice, no sé quién es, dice Galaxy A6, si la querés, no sé quién es, pero si querés hacerla viva voz. Consulta, ¿esta investigación se realiza en la práctica? Entiendo que hace referencia a... No, sí, lo pasé por ahí, no lo hacen. Si bien es un deber que tienen los oficiales públicos del registro civil, por lo menos no conozco en ningún caso en los cuales hayan realizado algún tipo de investigación para determinar quién es el progenitor de aquella persona inscripta con un solo vínculo filial. De hecho, me ha pasado muchas veces intentar, ya sea acciones de lo que sea, alimentos, lo que sea, y en la partida de nacimiento no consta el padre. Y quizás es una falta grave de aquellos funcionarios, o de la madre misma, de no poner o no colocar quién es el progenitor, porque de hecho se está vulnerando la identidad del hijo. Sala, yo tengo una duda por ahí de la práctica, para lo que son las acciones de afiliación, por ahí lo nombraste al pasar, pero más puntilloso, ¿viste? Por el tema del examen de ADN. Sí. Digamos, eso para una orientación práctica, para ir a los colegas y a las colegas. A ver, la prueba de ADN... El laboratorio, puede ser la pericia oficial. La prueba de ADN, nosotros podemos iniciar cualquier acción, ya sea de determinación o de impugnación de filiación,
y podemos aportar fotos, podemos aportar testigos, que venga a confesar a alguno de los progenitores. La prueba irrefutable es la prueba de ADN, porque nos va a dar, ya sea de ADN propiamente dicha o de histocompatibilidad, entre un 96 y un 99% de certeza. Por lo cual, para no generar un dispendio jurisdiccional totalmente inconveniente, yo solamente me limitaría a pedir ese tipo de prueba. Obviamente tenemos dos formas de realizar esta prueba. Obviamente, si las partes carecen de recursos, está la posibilidad de realizarlo ante la oficina pericial, con el riesgo de que en épocas normales teníamos una demora de entre un año y medio, desde la celebración de la audiencia en el juzgado de familia hasta que teníamos el resultado, o en forma privada por un laboratorio que ambas partes determinen, con los costos relativos al estudio. Obviamente que los plazos son mucho más cortos. En mi experiencia he hecho de las dos y he estado incluso un año para que me fijaran fecha para extracción de muestras dentro de la oficina pericial. En cambio, haciéndolo por la vía privada, en un mes tenemos los resultados. Como le decía en la clase anterior, hoy existe la posibilidad que dentro del proceso de filiación se le puedan imponer alimentos provisorios al progenitor. Está bien, está mal. Yo, y creo que se lo dije en la clase anterior, yo lo utilizo muchas veces como presión al padre para decirle, mirá, vamos a estar 1 año, 2 años, 3 años hasta que tengamos resultados y vas a estar pasando alimentos a una persona sin saber si no es tu hijo. Quizás con lo que te van a fijar por un mes de alimentos, realizás el estudio y ya tenemos resuelto. Si eso no es tu hijo y si es tu hijo, una cuota provisoria, una cuota alimentaria que sea definitiva para el futuro. Pero esa, en mi experiencia así lo utilizo yo. Algunos no lo fijan, otros no lo fijan. He jugado que lo fijan sin ningún tipo de acreditación sumaria del vínculo. En otros te piden declaración de testigo. Eso depende de cada uno de los juzgados. Perfecto. Con relación, si querés más a la práctica, ¿cómo se inicia? Anteriormente, cuando teníamos que ir con el soporte de papel a la mesa receptoría de expedientes, porque no se puede iniciar los procesos de filiación ante los juzgados de paz, planilla de inicio, partida de nacimiento y un escrito donde se acreditaba el por qué yo estaba solicitando tal acción. Con eso nos determinaban etapa previa, en tanto en cuanto no hubiese hechos de violencia entre las partes, y en la audiencia de etapa previa se resolvía si se hacía o no se hacía la prueba de ADN, por qué vía se hacía. Ahora, ante la incomparecencia del demandado, recién ahí había que darle traslado de demanda y ya citarlo a la audiencia prevista ya para el proceso propiamente dicho. Una vez que tenemos los resultados, la parte lo que debe hacer es ir inscribirlo al registro civil del lugar donde haya nacido el menor. Si no lo hace en forma voluntaria el progenitor, se hace a través de oficio judicial. Espectacular. ¿Alguna otra pregunta? ¿El tema, Lean? ¿Seguimos? Ahí, Patrick, no sé si... No, un caso para aportar que tuve que no encajaba en ninguno de los supuestos que dice la ley. Era una persona que concibe por donación de esperma, por una fecundación asistida. En el curso del embarazo conoce a su pareja y desde que nace el bebé él tiene trato como padre. No convivían, no tenían el mismo domicilio, nunca convivieron y después de 4 años quiere darle el apellido al bebé, esta pareja. Pero claro, no cumplía con los requisitos, no tenía domicilio, no tenían unión convivencial, eran pareja, no había prestado el consentimiento, claro. Y además en el acta del registro civil decía que está en el acta marginal que había sido por donación de esperma. Claro. Así que, bueno, la única salida fue una adopción integrativa. Claro, te iba a decir lo mismo, es lo que vamos a ver ahora, pero ahí hasta cierto punto, porque en realidad no conviven. No, por eso fue con una información sumaria, porque claro. Tuvimos que pedir oficio informes a Jardín de Infantes, que él iba a las reuniones de padres,
informes socioambientales, porque tienen distintos domicilios y no, yo les dije, cambien el domicilio, no, me dijeron, porque esto es así, nosotros no queremos mentir, esto es de esta manera, no convivían, el chiquito iba de 2 o 3 días a una casa, 2 o 3 días a la otra, se quedaba con la madre, vivían juntos, y así estuvieron 6 años. Cuando estábamos por pedir, por salir la sentencia, que ya la jueza había hecho la información a sumario, y todo eso se separan. Así que bueno, todos los ingredientes, pero igual salió la adopción integrativa. Perfecto. Sí, es un supuesto que vamos a ver. Ahora, me llama la atención porque la adopción por integración requiere o que estén casados o que convivan. Por eso tuviste que presentar la información sumaria para acreditar. Exacto. Tuvimos que presentar una información sumaria porque, bueno, la realidad era que él vivía como padre, tenía trato de padre con el niño. Tiene estado de hijo, como dice el código ahora. Claro. Entonces no era una pena privarlo de eso, y de que aparte el nene se identificaba con el apellido de su mamá y su papá, de los 2 apellidos, mejor dicho, del que fue después su padre por adopción, pero hasta ese momento él lo identificaba como padre. Cuando le preguntaron el apellido, él decía su apellido, y ya te digo, iba a todos los actos, desde el momento del parto, que lo asistió a todos, y bueno, vivían de esa manera, y no querían modificar, digamos, ni mentir en ese modo de vida que tenían. Pero bueno, se logró. Y aún después, cuando estaba por salir la sentencia, que se separaron, pero manifestaron su voluntad de que él fuera el padre, porque realmente había tenido siempre ese trato filial. ¿Algo más, Lean? ¿O seguimos con adopción? No, ahí hacen un comentario. Catarina dice, qué bueno, muy interesante el aporte para tener en cuenta para futuros casos. Sí. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con el último tema de la clase, o de lo que hoy les quería hablar, o el último tipo o clase de filiación, la filiación por adopción, que como lo dije al inicio de la charla del día de hoy, es aquella que corresponde a un vínculo creado por ley. El Código, en su artículo 594, dice que es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando estos no pudieran ser provistos por su familia de origen. De esta definición, obviamente que tenemos un problema porque nos excluye la adopción de mayores de edad y la adopción por integración. Solamente lo hace en aquellos en que, o se refiere a aquellos menores en los cuales la familia de origen no pueda proveerle estos cuidados. Hay 3 tipos de adopción: adopción plena, adopción simple y adopción por integración. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Como les hice anteriormente también con la filiación, hubo una evolución legislativa dentro de nuestro ordenamiento legal. Por ejemplo, el Código Civil de Vélez Sarsfield no regulaba de ningún tipo de forma la adopción. Sí lo hace, o el primer vestigio de adopción que tenemos dentro de nuestro ordenamiento es la Ley 13.252, que incorpora la adopción, pero con un alcance limitado. La Ley 19.134 incorpora este doble sistema de adopción simple y adopción plena, no con los alcances que tenemos en nuestra actualidad. En el año 2004, la Ley 24.779 modifica el régimen para adecuarlo a las convenciones internacionales de derecho al niño y crea el registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción, que, como más adelante veremos, es requisito indispensable para que una persona pueda convertirse en adoptante. Y para finalizar, el Código Civil y Comercial considera 3 tipos de adopción, que es la que les enumeraba anteriormente: adopción plena, adopción simple y adopción por integración,
teniendo siempre en resguardo y como principio fundamental para que esta adopción se lleve adelante el interés superior del niño, siempre imperante en cualquier proceso de familia. Coloca también como edad mínima para adoptar los 25 años, una cierta diferencia de edad entre adoptado y adoptante, que más adelante la veremos, y se admite la pluralidad de adoptados con diferentes tipos de adopción, es decir, yo puedo adoptar diferentes hermanos o diferentes personas, uno con adopción plena y otro con adopción simple. ¿Cuáles son los principios generales que prevé el Código para la Adopción? En primer lugar, y como le dije anteriormente, el interés superior del niño. En segundo lugar, el respeto a la identidad del adoptado. En tercer lugar, y esto es discutido, es el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen. Cuarto, la preservación de los vínculos fraternos. Quinto, el derecho a conocer sus orígenes. Y sexto, el derecho al niño a ser oído, es decir, de tener participación activa y de acuerdo a su edad y grado de madurez dentro del proceso de adopción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida? Decíamos que era limitado el alcance que tenía o el derecho que tenía aquella persona que fue concebida por dichas técnicas de poder conocer su realidad ideológica. Le decía que había llevado ciertas discusiones en una reunión que tuvimos con la Comisión de Familia, y ¿por qué? Porque en este caso se generaría una discriminación entre chicos nacidos con las técnicas de reproducción humana asistida y aquellos cuyo vínculo filial se determina por adopción. Porque, como le dije anteriormente, hay un derecho del niño a conocer sus orígenes constante, y los padres adoptantes están obligados a darle información al menor en relación a su origen biológico. En cambio, el chico nacido por técnica de reproducción tiene un alcance limitado para poder conocer a esta realidad. Por eso se discutió medio acaloradamente si existe o no discriminación entre estos dos chicos. Ahora, ¿qué requisitos establece la ley o el código para ser adoptado y para ser adoptante? El adoptado, requiere de dos cosas. Primero, ser menor de 18 años y no estar emancipado. Excepcionalmente se puede adoptar a personas mayores de edad, fundamentalmente en la adopción por integración. Y en segundo lugar, ser declarado en estado de adoptabilidad. ¿Qué es el estado de adoptabilidad? Es el acto que determina la conveniencia o no, mejor dicho, la conveniencia, de que esta persona pueda ser adoptado. Y se dicta cuando un niño no tiene filiación determinada, cuando las medidas excepcionales para que el niño pueda reinsertarse en su familia de origen han fracasado, y cuando los padres biológicos tomaron la libre determinación o de que el chico sea adoptado. El plazo máximo que tiene el juez para resolver sobre la situación de adoptabilidad es de 90 días desde que le fue solicitado por el organismo estatal competente, que generalmente la provincia de Buenos Aires son los servicios locales. La sentencia que priva a los padres de la responsabilidad parental, como bien los vimos a través de las causales en la clase anterior, equivale a esta declaración de adoptabilidad. Por su parte, los adoptantes también tienen que reunir ciertos requisitos. En primer lugar y fundamental, la inscripción en el registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción. En relación al estado civil, ya no se exige uno u otro estar casado o no estar casado, pero en el caso de que están casados o viven en unión convivencial, se entiende que la petición de uno equivale a la petición de otro, salvo que la otra persona esté privada de su capacidad o exista separación de hecho entre la persona que solicita la adopción y su ex marido o ex conviviente. Con relación a la edad, le dije anteriormente, el Código Civil anterior estableció una edad mínima de 30 años para adoptar, el Código nuevo la fija en 25 años. Los adoptantes tienen que tener residencia estable durante 5 años dentro de la República Argentina, salvo aquellos que tengan nacionalidad argentina o sean naturalizados. El adoptante debe ser 16 años mayor de la persona que pretende adoptar, y no se puede adoptar
ascendientes o descendientes, un hermano no puede adoptar ni a un hermano con doble vínculo filial o a un hermano unilateral o medio hermano, como se determinaba anteriormente, ni aquella persona tutor puede adoptar a la persona que tiene bajo su tutela. Con relación a la edad de 25 años como mínimo y la edad de 16 años de diferencia, las excepciones son en la adopción por integración, en la cual si aquella persona que pretende adoptar por este tipo de adopción no posee ninguno de estos requisitos, en ese tipo de adopción quedan saneados. ¿Cómo se lleva adelante este proceso de adopción? Cuenta con 2 etapas. La primera etapa, denominada guarda con fines de adopción, y la segunda etapa es juicio de adopción propiamente dicho. Esta guarda con fines de adopción no es más que, podríamos denominar, una especie de evaluación que necesariamente tiene que hacer el juez para ver si las personas a las cuales él designó como guardadores están en condiciones o no de llevar a cabo el proceso y incluir dentro de su familia a esta nueva persona. A lo largo de los años fue cambiando el criterio de cuál es esta guarda con fines de adopción. Al principio, si bien se exigía una guarda, no necesariamente tenía que ser una guarda judicialmente establecida. Muy atrás en el tiempo existían las guardas de hecho, donde una persona entregaba voluntariamente a su hijo y esta posteriormente procedía a la adopción. Hoy esa guarda de hecho está prohibida y solamente la guarda que se requiere o necesariamente que tiene que tener para llevar adelante un juicio de adopción debe ser una guarda con fines de adopción establecida mediante juez competente. Ahora bien, ¿qué tiene en cuenta el juez para elegir dentro del registro a un padre y no a otro? Fundamentalmente, cuáles son sus expectativas, su calidad de vida, los informes ambientales que han realizado en su domicilio, si está permeable o no a recibir adopción de varias personas, de hermanos, de mayores de 4 años, que no es la normalidad, personas con discapacidad o con patologías psiquiátricas o físicas. Una vez analizado todo esto, el juez establece o le da a determinadas personas esta guarda con fines de adopción, que no puede tener una duración mayor de 18 meses para luego, ya sea de oficio del juez, a petición del instituto o del ente estatal que haya solicitado esta guarda con fines de adopción con anterioridad al estado de adoptabilidad, o por los padres o los guardadores en ese momento, se inicia, reitero, 6 meses o con un plazo no mayor a 6 meses de decretar esta guarda, lo que denominamos el juicio de adopción. ¿Ante quién se inicia? Puede ser ante el mismo juez que dictó la guarda con fines de adopción o ante el juez del centro de vida del menor a elección de los adoptantes. Necesariamente debe haber una audiencia y debe ser escuchado el menor, ya que debe ser respetado aquel principio que le dije de ser oído y, fundamentalmente, el interés superior del niño. Cuando el niño que va a ser adoptado tiene una edad mayor a 10 años, necesariamente se requiere su consentimiento bajo pena de nulidad de la adopción. Y la sentencia que decreta la adopción tiene efecto retroactivo al momento en que se determinó la guarda con fines de adopción. La excepción a esta regla es la adopción por integración, en la cual ese efecto se retrotrae al inicio de la demanda. Como todo acto jurídico, la adopción también es pasible de nulidad, es decir, de tener algún tipo de vicio. ¿Cuándo se puede decretar la nulidad de la adopción? En primer lugar, cuando la edad se viole la edad del adoptado, es decir, cuando sea mayor de edad y no sea una adopción por integración. Cuando no se viole la edad la diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante. Cuando la adopción hubiese tenido como hecho antecedente un ilícito, es decir, una persona mata a los padres biológicos de una persona para poder luego adoptar al menor. Cuando hay una adopción simultánea del mismo menor por distintas personas. Cuando se adopta entre hermanos, cuando se adopta ascendiente o ascendiente, o la falta de consentimiento del menor mayor de 10 años. Estas son nulidades absolutas, es decir, que no pueden ser salvadas porque
se encuentra en juego el orden público. Ahora, también tenemos vicios o situaciones que pueden decretar una nulidad relativa, es decir, estos vicios pueden ser saneados y puede subsanarse y que tenga plena vigencia la adopción. Edad mínima del adoptante, no reúne los requisitos de tener 25 años de edad o 16 años de diferencia, lo cual puede ser saneado. Vicios del consentimiento y el derecho del niño a ser oído. No fue oído durante el proceso, la sentencia sería nula, pero puede ser oído más adelante y realizar una nueva sentencia. Tanto la adopción, la revocación, la conversión o la nulidad de la adopción deben ser inscritos en el registro civil de donde se encuentra inscrito el nacimiento del menor. Como lo dije, el código prevé 3 tipos de adopción: adopción plena, adopción simple y adopción por integración. La adopción plena es aquella que corta todo tipo de vínculo jurídico entre el adoptado y su familia de origen y crea un doble vínculo jurídico entre adoptado y adoptante y adoptado y la familia biológica del adoptante. El código establece que, salvo situaciones extremas, debe haber una preferencia de otorgamientos de este tipo de adopción. Cuando se trate de niños huérfanos, ya sea de padre o de madre o de ambos, y cuando el niño no tenga una filiación establecida. El juez, sin embargo, a pedido de parte y por motivos fundados, puede mantener latente o que subsistan estos vínculos con su familia de origen, fundamentalmente por una cuestión o de herencia o de un régimen alimentario. Con relación al apellido, va a llevar el apellido de su progenitor, en el caso de que haya sido una adopción unipersonal, de ambos, si así lo dispusieren, o en el caso de que no haya acuerdo entre ambos progenitores, por sorteo en el registro civil. Este tipo de adopción es irrevocable y, como decía anteriormente, puede, por razones fundadas, mantenerse cierto vínculo con su familia de origen. La adopción simple, por oposición a la adopción plena, no corta los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen y solamente produce efectos entre el adoptante y el adoptado. Le decía anteriormente, bueno, crea un vínculo jurídico, mantiene latente el vínculo jurídico con su familia de origen. Con relación al apellido, rige los mismos principios que para la adopción plena, salvo que en resguardo de la identidad del menor puede mantener el apellido de su familia de origen. Y es revocable por haber caído el adoptante en causales, o el adoptado en causales de indignidad por petición del adoptado una vez alcanzada la mayoría de edad, o por acuerdo entre el adoptado y el adoptante una vez que éste haya adquirido la mayoría de edad. Por último, la adopción por integración, que es esta que les comentaba recién Patricia, aquella en la cual el adoptado es hijo del cónyuge o hijo del conviviente, de aquella persona que pretenda adoptar al niño. En este caso no se cortan los vínculos jurídicos con su familia de origen. El nuevo vínculo jurídico o la calidad de adopción que otorgará el juez va a depender, si es simple o plena, del interés superior del niño. El adoptado, si tiene un solo vínculo filial, obviamente que el juez lo que va a otorgar es una adopción plena, no así si existe ese doble vínculo filial, es decir, existe padre y madre, y es revocable por las mismas causales que puede ser revocada la adopción simple. Como les dije anteriormente, tiene ciertas reglas particulares. Los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto causas graves que hagan imposible esta escucha. El adoptante no requiere estar inscrito en el registro único de adoptantes, no se requiere guarda con fines de adopción, no se exige la diferencia de 16 años entre adoptado y adoptante, y las necesidades afectivas y materiales pueden ser proporcionadas tanto por su familia de origen como por su familia adoptiva o su padre o madre adoptiva. Hasta acá con adopción, con el tipo de adopción. No sé si les habrá quedado alguna duda con relación al proceso. A mí se me viene una duda, Sala, por ahí ya lo dijiste. En el caso de la adopción plena, ¿sí o sí hay que estar en pareja para tener la calidad de adoptante?
No estar en pareja. El código lo que dispone es que si una de las dos partes solicita la adopción, se entiende que la otra también lo hace, salvo prueba en contrario. Si estás casado y lo solicita uno solo, se entiende que la adopción la van a hacer los dos, y si hay una unión convivencial y lo solicita uno solo, se entiende que la van a hacer los dos. Pero se puede solicitar de forma unipersonal. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? O si tienen alguna pregunta de la clase anterior. Ahí preguntan, Catalina, consulta, ¿qué sucede con las guardas con fines de adopción en tiempos de pandemia? ¿Con el otorgamiento o con el plazo de los 6 meses? Ahí, Catalina, con ambos. Yo, a ver, no me ha tocado y no conozco. Ahora, entiendo que si no están suspendidos los plazos dentro del proceso, siguen corriendo el plazo de 6 meses del otorgamiento. Esto es, insisto, de la consideración mía, no conozco ningún expediente. Entiendo que el plazo de 6 meses sigue corriendo. Tengamos en cuenta que acá lo que se tiene en mira es el interés del menor, por lo cual en una pandemia tampoco puedes pasar por encima de los plazos judiciales, decisión judicial de decir, bueno, hasta que no se levanten o no se reincorporen o como quieran llamarlo los plazos judiciales, el menor va a seguir estando dentro de una familia. Además, el plazo de máxima, por lo cual puede haberse solicitado la adopción con un plazo de estos 6 meses. Y con relación al otorgamiento, dependerá si se inicia o no se inicia el proceso. Y de los organismos estatales que lo puedan llegar a solicitar al juez. Esto debe ser el único proceso lindo que tiene familia debe ser la adopción. Porque es el único donde uno no tiene, las partes no se pelean, al contrario, buscan formar una familia. Un gran acto de amor. Sí. Después no, se pelean siempre, O se pelean después de adoptar, pero en el proceso de adopción no se pelean. Ala, perdón que joda con esto, pero me parece que es importante que vos nombraste lo de la inscripción en el registro y que está bueno también tenerlo presente cuando por ahí tenemos una consulta de alguna persona interesada en adoptar, una pareja, una familia, para poder inscribirse. ¿Tenés más o menos idea, a grandes rasgos, cómo, digamos, se procedería a la inscripción? Para incluirlo, viste, en el asesoramiento jurídico que hacemos a los clientes. La verdad, mira, los que han venido, las adopciones que yo he iniciado, ya habían venido, obviamente, ya estaban inscritos. Nunca me pasó, no sé, acá, si alguno sabe que abra el micrófono, sí se realiza en el registro civil, la verdad que ahí desconozco. Claro, porque es como dijiste, creo que como dijiste vos, es un registro único. Registro único de aspirante, y es nacional. Eso te iba a decir. Es Yo nacional. tratando lo veo por el Ministerio de Justicia de Nación, Sí, es nacional. pero es obligatorio, en eso estamos de acuerdo. Sí, es obligatorio, ¿por qué? Porque nadie que no esté inscripto puede ser elegido por el juez para otorgar la guarda con fin de adopción. Por eso está prohibida la guarda de hecho. Me ha pasado en un caso, de hecho todavía el expediente no lo he terminado, iniciado con anterioridad a la vigencia de este código, donde el menor al mes había sido entregado a una familia. No hay vínculo biológico, no hay trato con la familia biológica ni nada. Ahora, el expediente lo tengo trabado porque no sé dónde está la familia de origen, no puedo determinar, no hubo una guarda previa, no hubo nada. Entonces, está medianamente, el chico hoy ya es mayor, ha manifestado su voluntad, pero está ahí en veremos el expediente. Y para ingresar a este registro hay todo un examen previo, no es que uno va y se inscribe como cualquiera que se inscribe a un curso, como se han inscrito acá. Hay todo un examen psicológico, socioambiental, para ver si efectivamente están o no están en condiciones de integrar ese registro. Después el juez se valorará si están en condiciones o no de llevar adelante la guarda o la adopción posterior en relación a ese hijo. Son varios exámenes que tienen que llevar adelante él o las personas que quieran llevar adelante una adopción. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? De las clases anteriores. Ahí Sonia, que no estuviste en la clase anteriores, ¿alguna pregunta?
ahí de la clase anterior, no sé si quedó algo relativo a alimentos, al proceso. Aprovechen por ahí esta ocasión y aprovechando al doctor Salaberry, que ya fue los martes, se va a dedicar me parece, a salir a correr con el sol hermoso que hay en Chipacha. A Josecito, vamos a correr por todos lados. Sí, ahí hay una pregunta de Diana, que dice: doctor, me consultaron por un caso parecido, un niño de 1 año, su mamá lo entregó a una familia. En ese caso, ¿qué debería hacer? ¿Algún tipo de denuncia y dónde? No, denuncia no, porque a ver, por lo menos lo que a mí me manifiesta, mi cliente me manifestó en ese momento eran vecinos, se lo dejó un día, desaparecieron, y lo criaron, ella tenía 2 hijos más, lo criaron como un hijo más, lo anotaron en el colegio, se comportó como la madre durante toda su vida. De hecho, insisto, el chico creo que tiene 19, ni siquiera 18, 19 años. Entonces yo traté, ante la falta de esta guarda con fin de adopción y ante la falta de poder demostrar cómo había sido la entrega y el comportamiento que había tenido esta mujer durante toda la vida del chico, que se había comportado como madre, la inscripción en el colegio, viajes que habían compartido juntos, el chico jugaba al rugby, informes del club de rugby para ver si efectivamente los padres se habían comportado como tal. Distinto es, acá lo que tenemos que hacer es llenar de pruebas. A diferencia del juicio de filiación, donde con la prueba genética tenemos agotado el plazo probatorio del expediente. ¿Alguien quiere compartir un caso? No tengo problema, no sé ustedes. Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bajito yo, por lo menos. A ver. ¿Ahí? Dale, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quería compartir un caso similar que tuvimos. Yo anteriormente formaba parte del patrocinio jurídico gratuito del Palacio de Justicia de la Nación y una vez nos llegó un caso de un hombre que había cuidado con su esposa toda la vida a una nena, que se la habían entregado en la iglesia porque la mamá la había dejado, ¿no? Entonces, ellos la cuidaron desde bebé. La madre al principio la visitaba una vez por mes, después empezó a visitarla una vez cada 2 meses, hasta que un día no la visitó nunca más y desapareció. Y ellos no tenían nada legal. La cuidaban como una hija, pero no tenían ningún papel. Entonces, cuando fallece la esposa del señor, él recurre al patrocinio buscando una alternativa, viendo qué se podía hacer. Entonces, ahí solicitamos una guarda provisoria, no una guarda con fines de adopción, sino una guarda provisoria, y el juez la otorgó. Y posterior a eso fue el juez mismo el que pidió que se regularice la situación, y entonces solicitamos la adopción y le fue otorgada. Pero fue, también un caso así, no fue que el hombre estaba buscando adoptar, ni se inscribió en el registro de adoptantes, ni nada por el estilo, sino que simplemente cuidó a esta niña en el momento en el que llegaron al patrocinio. Ya tenía 13 años, la cuidó durante toda su vida, y bueno, y posteriormente se pidió la guarda y la posterior adopción. Pero bueno, compartir esto capaz que a alguno le sirve en alguna situación particular. No, es que seguramente, el tema, yo entiendo que esta creación del registro único de aspirantes se da fundamentalmente para evitar el robo de bebés, o que te traigan un bebé de una provincia a otra y vos lo puedas inscribir o puedas adoptar porque te hagan una entrega de hecho. Pero bueno, insisto, en el caso que estás comentando vos, el que me comenté yo, estas personas de muy buena fe criaron un hijo que no era de ellos y después solicitaron una adopción, y les falta ese requisito de haber sido nombrados guardadores con fin de adopción dentro de un expediente. Entonces, está perfecto. ¿En qué juzgado era? ¿Lo puedes decir? Ay, no recuerdo, después lo busco y les digo. Dale. Fue en PJM y les digo la próxima. Dale, genial. Pero no recuerdo. ¿En Capital? En Capital, sí. Genial. Está bien, ahí de oficio. Bueno, muchas veces juega la muñeca de los jueces a ver cómo hacer para resolver o no una situación u otra. No todas las situaciones son iguales, como le dije el primer día cuando empecé con esta charla. Familia no tiene una situación igual a la otra. Claro, sí, obviamente. Bueno, gracias.
ahí apareció, pasamos a uno de los temas de la primera charla, Galaxy A6 nos pregunta, para aprobar el cese de la unión convivencial, ¿hay que enviar carta documento al ex conviviente? Si está registrada, se puede inscribir, se puede manifestar dentro del registro. Si no, cualquier prueba puede está aceptada. Carta documento es prueba fehaciente, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Yo con lo que veníamos hablando de adopciones, me acordé que una vez publiqué algo en Facebook, en realidad como que republiqué algo del Juzgado de Paz de Bragado, de que buscaban una familia, de un trámite de adopción del Juzgado de Familia número 2 de Pilar, del Departamento Judicial de San Isidro, y hay un registro central de aspirantes a guardia con fines con fines de adopción, y dan un número de teléfono, y está todo en la página de la Suprema Corte. Después, si quieren, lo paso al grupo, por si alguno está interesado, Dale. porque acá no sé si lo van a ver. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna otra duda, otra pregunta. Acá ampliado la otra duda de si con testigos también procedería la posibilidad de probar el cese de la unión Depende también convivencial. qué es lo que vos tenés que probar. Si el hecho es probar solamente que si interrumpió la convivencia, no sé para qué lo vas a que probar. Ahora, si vos lo que querés es para determinar que una persona compró un bien, por más que bueno no haya sido dentro de la convivencia y no sea una sociedad conyugal como el matrimonio, pero para que posteriormente no le quieran reclamar en concepto de convención económica, obviamente dentro por eso vas a poder aportar un montón de pruebas. No sé, al efecto de que necesitas probar el cese de la unión convivencial. Claro. A ver, sí. Galaxy. Perfecto. Bueno, yo no sé si, a ver. Cartagena nos dice que Juzgado Civil 25 de Cava. Habría que buscarlo. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda, otra pregunta para analizarle al doctor Salaberry respecto a cualquiera de las tres clases, pues ya él nos dio la posibilidad de por ahí volver para atrás con alguno de los temas que haya quedado. Así que aprovechenlo. Si no está el teléfono en el grupo, así que no hay problema. Sí, si no, lo bombardean por el grupo. Así que bueno, no sé, Crack, si querés, digo, Crack en la confianza, Sala, si querés ampliar algún tema más, por ahí respecto a lo que veníamos abordando. No, quizás, o sea, tomarme otra vez el atrevimiento de hacerle estas consideraciones en relación a lo que es el asesoramiento o llevar adelante las causas de familia. Ninguna causa es igual a otra, por lo cual tranquilicen a los clientes cuando vienen y le digan porque a fulanita le dijeron tal cosa o tal persona tiene una cuota alimentaria de X cantidad de dinero y por qué a mí me pasa menos. Todas las situaciones de familia son distintas. Segundo, ninguna causa es menos importante que otra, porque como les dije anteriormente, cuando le tocan la puerta, y más que nada en el fuero de familia, esas personas agotaron todos los recursos para solucionar el problema. Si se van a divorciar, ya intentaron no divorciarse. Si van a reclamar alimento, intentaron pedirle a los abuelos, al tío, que habla con tu hermana. Hablaron con todo antes de ir a ustedes. Entonces, ustedes cuando se siente cliente adelante, son la única esperanza que tienen de salvar los derechos y de salvar su familia. Porque por más que estén separados, siguen siendo una familia, tienen hijos en común. Y después lo que tenemos que hacer nosotros es, o la función nuestra es intentar solucionarles el problema. Si nosotros, tras que tenemos una conflictiva grande, porque es una familia que se rompió, nosotros encima vamos a cargar más problemas de esa familia, no ganan las partes, no ganan los chicos y no ganamos nosotros fundamentalmente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, la conflictiva existe, perfecto, solucionémosla en el tiempo más corto que podamos, fundamentalmente porque hay menores. Entonces, un juicio de alimentos de 5 años no sirve. Entonces, si yo soy abogado del demandado, no me sirve dilatar el pedido probatorio, meter recursos, porque no me sirve. Primero, porque cuando fijen la sentencia a mi cliente le van a practicar liquidación del momento que inició y lo van a liquidar con los intereses. Segundo, porque yo necesito que mi cliente, por más que sea mi cliente, que pague una cuota acorde del momento que se inició y que cubra la necesidad de los chicos. Esa es mi forma de ver el derecho.
de familia por lo menos. Y fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta, la particularidad que tiene este fuero, y que ya se lo dije, es que nosotros tenemos una historia previa, una conflictiva y una historia que va a seguir. Porque los chicos van a tener 10, 12, 15 años, 24, 26, y los clientes van a ser primero los padres, van a ser los abuelos de los chicos que tenemos dentro de los procesos hoy. Entonces esa familia va a seguir existiendo. Entonces el acompañamiento nuestro va a ser de por vida. Si nosotros lo que buscamos es conflictiva, lo único que estamos haciendo es romper una familia más rota de lo que está. Entonces tenemos que tener una actitud conciliadora, paciencia, que insisto, acá hay mujer, no entiende la paciencia que tengo para practicar la abogacía dentro del foro de familia. Y después tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser amigos, tenemos que ser lo que sea del cliente, porque eso es lo que necesita. A mí me ha pasado en un divorcio de un tipo al cual le hicieron creer durante 10 años que el hijo era de él, y no era. Y antes de iniciar el divorcio, la persona venía todos los días durante 2 meses a hablar conmigo 2 horas. Él hablaba. Hablaba de hincha de San Lorenzo, hablaba de fútbol, y él necesitaba contención. Entonces, esa también es parte de nuestra función, no es solamente sentarnos, atenderlo, cobrarle la consulta, te presento las demandas, después. En otro fuero quizás se puede hacer. Nosotros tenemos que tener una relación quizás más cordial, más amena con el cliente, porque viene con problemas personales, donde hubo sentimientos, donde hubo un montón de cosas distintas, y siempre se las comparo con los accidentes de tránsito, donde chocaron 2 personas que no se conocían, tuvieron el juicio, pagó el seguro y después no se ven nunca más. Entonces eso, dentro de mi corta experiencia, quizás lo que les puedo llegar a aportar para aquellos que lo hacen. No tomar como más importante un juicio porque es particular y otro porque es patrocinio jurídico gratuito, tomarlo, o por defensoría oficial, tomarlo a menos. El juicio es tan importante porque es importante para la persona, y el problema no tiene la persona, no nosotros. Nosotros el trabajo, el cliente va y viene, el cliente pasa, pero nosotros necesitamos que esa persona tenga el problema resuelto. Me pongo a filosofar y no termino, no sé ni qué digo, no rendí ninguna idea, pero bueno, espero que le haya quedado algo. Bueno, la verdad que agradecerte, Sara, los aportes doctrinarios, pero también esto de la experiencia, y coincido con lo que decís. Acá una chica hace una pregunta, disculpame, es una pregunta de, ¿se podrá hablar del cambio de nombre? Ahí quizá vos que hicimos uno en conjunto, y su procedimiento. Pero les quiero dar algo que me ha pasado a mí, de una clienta mía, en el cual yo había inicié juicio de alimentos cuando la chica era bastante menor, hoy la chica tiene 15 años, y viene con la petición de que la hija quería cambiarse el apellido porque quería tener el apellido del marido de la madre. En una situación en la cual mi clienta no vivía en Suipacha, queda embarazada, vuelve a vivir a Suipacha por la familia de acá, tiene a la hija acá, le inscribe con su apellido. El padre biológico se entera, viene a Suipacha y le inscribe. Mi clienta se entera que la hija estaba reconocida por su padre biológico cuando va a solicitar el documento a los 6 años. Ahí se entera que la hija tenía otro apellido, porque nunca le habían avisado. Obviamente, en ese momento me viene a ver a mí, y iniciamos el juicio de alimentos, porque me dijo, si quiere ser padre, que cumpla con sus obligaciones. Perfecto. Esta mujer era casada, se casó, tiene más hijos, medio hermano o hermanos unilaterales de esta chica. Cuando viene a asesorarse por el cambio de apellido, pues ella quiere tener el apellido del marido de la madre, en realidad lo que estamos hablando es un caso similar al que plantea Patricia. No es un simple cambio de nombre o cambio de apellido. En realidad es una adopción por integración que necesita hacer el marido de la madre con esta chica. Porque la identidad de ella está formada con esta persona, con el marido de la madre, no con su padre biológico. El padre biológico lo único que hace es pasar una cuota porque lo obligamos a pasarla y porque le embargamos el sueldo, porque él no tenía voluntad de cumplir con esa obligación. Entonces, cuando habla del procedimiento de cambio de nombre, quiero ver si específicamente un cambio de nombre por X motivo, quizá como el que tuvimos con vos, Lean, o si le han planteado esta situación de una persona que fue criada por X persona, por el marido de la madre, por el abuelo, por lo que sea, y entiende que ese nombre, de llevar su nombre o del progenitor biológico, le genera algún tipo de perjuicio. No sé cómo es la situación, si quiere que abra el micrófono y nos comente. Valeria. Se nos fue. Bueno, por ahí igualmente este tema me parece que no, pero de última coordinamos y hacemos un tallercito con este tema, porque me parece que
estaría bueno también prepararlo, porque digamos, como yo suelo decir a veces que me consultan de la profesión, el nuevo código bajó, porque antes era muy difícil poder acceder a un cambio de nombre, una autorización judicial, en realidad es el nombre, autorización judicial, el cambio de nombre, y con el nuevo código y los nuevos paradigmas que dejaron asentado, el umbral es mucho más permeable para poder modificar el nombre, ya sea una supresión de un apellido, o de los dos, o un cambio del apellido, teniendo en cuenta lo que es la acreditación que decías por recién. Así que bueno, si querés después por ahí podemos coordinar un tallercito y hablamos media hora, 40 minutos de este tema, que me parece que también poder tratarlo. No, por supuesto. Nosotros antes de la sanción de este código teníamos el límite de la realidad biológica, y que la realidad biológica se anteponía a cualquier otra petición que podía hacer el menor o cualquier persona que quisiera peticionar un cambio de nombre. Hoy quizás esta identidad por la cual la persona se forma y por la cual se identifica en la sociedad no condice con su realidad biológica. Entonces hoy tenemos por sobre la realidad biológica esta autodeterminación que tiene la persona. Bueno, pará. Charlar, si te parece un poco el tema, para ir atendiendo que ya está la expectativa, quien se quiera quedar, se queda. Bueno, de cambio de nombre, por ahí nos olvidamos, esto es acá sobre tablas. El cambio de nombre, como decía Hernán hace un rato, digamos, está planteado en uno de los artículos, no me acuerdo del número, creo que era el 62, del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece algunos requisitos puntuales y específicos para, digamos, primero, cómo tiene que tramitar ese procedimiento, que es con el tipo de proceso judicial más rápido y expedito que tenga esa jurisdicción. En este caso, en Provincia de Buenos Aires, vendría a ser cualquier cosa, vos Sara, corregime, o amplía después, pero vendría a ser por el proceso sumario, así sale en el primer despacho. En el primer despacho, juzgado de familia 1, juzgado de familia 2, porque este cambio de nombre no puede tramitar en juzgado de paz, a cabecera departamental, en el caso de la localidad, estamos en la localidad del interior. Y bueno, fundamentalmente lo que habría que trabajar para lo que es la confección de la demanda, que es una demanda que no es muy extensa, pero sí tiene que contener y la acreditación fundamental de los justos motivos. Si bien plantea unos casos por los cuales la autorización judicial, porque en realidad uno lo que busca no es que ya se va a proceder al cambio de nombre en el marco de juicio, una autorización judicial que le indica al registro de las personas, cualquiera de ellos, que se proceda al cambio de nombre de tal o cual persona. Y lo que quería decirle a entonces hay tres grandes casos. Uno de los casos que plantea la ley es porque el nombre, digamos, venga una cuestión relacionada con delitos sobre la persona. Entonces ahí, digamos, como que no se puede analizar o no el justo motivo, sino que es una condición ya legal. Eso por un lado. Después, por otro lado, creo que tenía que ver con personas también relacionadas, que el apellido tenga que ver con contenido de delitos de lesa humanidad. Me parece que uno era también de los requisitos. Sara, cualquier cosa corregime. Y después, uno de estos que acá donde traía la pluma, entre comillas, de la abogacía, es para acreditar el justo motivo, ¿no? Justo motivo, acabar cuestiones notorias para acreditar estos justos motivos, de por qué la persona quiere proceder a ese cambio de nombre. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a acreditar el justo motivo es, los justos motivos, es fundamentalmente por qué entra en tensión este derecho de identidad que tenemos las personas. Entonces, ahí empiezan a jugar cuestiones personales, cuestiones subjetivas de cada una de las familias, de cada una de las personas, como decía Sala, por ahí de una relación muy directa con una de las dos líneas, la línea materna, la línea paterna, con algún abuelo, con alguna abuela, con alguna tía. O mismo haber tenido realizada. No, que haber tenido relación con el padre, pero que conociendo al padre y sabiendo quién es el padre, el mismo chico, la persona se siente
afligida en su honor, en su integridad, por quién es el padre, porque lo maltrató, porque nunca lo trató como hijo. El tema del cambio de apellido no es solamente mi papá nunca me trató como hijo o no sé quién es mi papá y por eso quiero el apellido de nombre. No, sé quién es, o en una comunidad quizás reducida como acá en Municipalcha, saben quién es, nunca me trató como hijo, no soy el hijo, de hecho me discrimina porque él tiene hijos por afuera, tiene otros hijos y a mí no me trata como ellos. Hay un montón de situaciones, por eso como decía Lean recién, está en nosotros, porque las otras causales quizás son más objetivas, pero esta causal de esta aflicción que le puede llegar a generar a la persona está en nosotros y en agotar el periodo probatorio para convencerla después de que esa persona, llevando ese nombre, puede tener algún tipo de daño en su identidad, integridad, honor o como quieran llamarlo. Dale, Anual. Claro, acá, no, perfecto, acá tomé el Código Civil y Comercial, acá en el artículo 69, no el 62 como yo les dije, y bueno, que indica que se podrá proceder al cambio de nombre cuando existan los justos motivos. Y después el código nos habla de cuando hay justos motivos, dice cuando, digamos, la persona tenga un seudónimo que hubiera adquirido notoriedad pública, la raigambre cultural, étnica o religiosa, inciso C, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Después, cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de la desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. Bueno, entonces, este último párrafo son las, digamos, condiciones legales en las cuales, si están acreditadas las condiciones, debería procederse en forma, entre comillas, automática. En cambio, el inciso C, que es lo que está por ahí donde nos detenemos, es la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Entonces ahí pasaríamos a analizar, bueno, los medios probatorios. En los casos que me ha tocado intervenir como abogado, bueno, generalmente lo que es la prueba testimonial es una prueba muy fuerte. La prueba testimonial que obviamente va a ser de familiares, amigos, porque estamos hablando de una cuestión muy propia y que hace a la realización de la persona en sociedad, ¿no? Por otro lado, también el tema de las fotos, videos, momentos cruciales de la persona que va a pedir ese justo motivo, por ahí que no sé, que no estuvo acompañado por la madre o por el padre, depende del apellido que vaya a cambiarse o a suprimir. Entonces, bueno, también todo para llevarle al juez o a la jueza todo el abanico de medios probatorios que acrediten esos justos motivos. Algunos hablan también incluso de un informe socioambiental y después lo que es la parte de jurisprudencia para reforzar el pedido, por suerte, uno de los más recientes, el juzgado de familia número 7 de La Plata, que está ahí en palabrasdelderecho.com.ar, se habilita la supresión de uno de los apellidos porque se acreditaron estos justos motivos. Hay un montón de jurisprudencia, pero bueno, a grandes rasgos me parece que hemos abarcado un poco el procedimiento de lo que es el cambio de nombre. No sé si alguien sala o alguien más quiere aportar algo, bienvenido. Hay una publicación de edictos que hay que hacerla. Dentro del proceso hay que publicar edicto. Eso. Buen punto. Se le da intervención al Ministerio Público. Y después tramita, el plazo lo pone el juez para la prueba. E insisto, cuando hablamos de estos justos motivos, lo que hay que hacer es tratar de llevar la mayor cantidad de pruebas posible. Hay que crear en el juez la convicción de que la persona no es un mero capricho, Claro. Cambio de nombre, sino que efectivamente hace a su identidad. Y que obviamente Ahora, el cambio de nombre perdón, no ya genera me acordé. ningún tipo de vínculo jurídico. Claro, Lo que quería decir ya me es que- acordé, perdón esto. El tema de la... Obviamente se envían oficios a los registros oficiales, al registro de la propiedad inmueble, puede llegar a pedirse registro de automotor, inhibiciones, anotaciones personales. ¿Para qué? Para también salvaguardar derechos de terceros que por ahí puedan llegar a tener una creencia sobre esta persona, que por ahí después se cambie y no se puede rastrear. Y una vez que se tiene la sentencia, bueno, está la sentencia en la mano, de ahí se libra un oficio, es decir, una comunicación judicial de inscripción
a la toma de una nota marginal, ahí al costadito de la partida. Y bueno, y después ya con esa nueva partida de nacimiento, en teoría y en los hechos, deberían acudir, no sé, en el contexto de la pandemia, pero deberían acudir ya con la partida de nacimiento, donde está inscripta y también se puede inscribir hasta incluso con un oficio o el testimonio con el testimonio, mejor dicho, para reforzar aún más, y se puede sacar ya el nuevo DNI. Y una vez, eso se lo cuento porque me pasó, Sara, en ese caso que trabajamos en conjunto, me pasó que cuando vino el cliente con el nuevo documento, la verdad que fue una emoción muy grande, porque vos sentís que realmente le está haciendo un cambio significativo en la vida de esa persona. Fue una de las... Hablábamos con papá una vez, esto fue cuando bien empezaba la profesión, y bueno, es cuestión trascendental esto de poder, muchas personas pasan muchos años, en este caso el cliente tenía 35 y bueno, quería empezar su propia familia con su pareja, pero querían que sus hijos lleven el apellido del abuelo, que era el abuelo materno con quien lo había criado. Así que bueno, una historia linda, pero bueno, es un juicio también interesante, que puede llegar a tener sus aristas, y bueno, y que hay jurisprudencia también para consultar. Bueno, espero, Valeria, por ahí haber dado un paneo general del tema. Cualquier experiencia, si alguien quiere ampliar, es bienvenido. Y bueno, no sé, Sara, si... Yo, si tienen preguntas de cualquiera de las clases, no hay problema, y si no, por mí ya el tema de hoy estaba, quedo a su disposición. Bueno, me parece que ya hay que aprovechar el solcito. Así que bueno, Sara, en serio, gracias por acompañarnos estos 3 martes. Hemos hablado un montonazo de derecho de familia. Es una materia muy profunda, con un montón de aristas subjetivas. Creo que hemos hecho un abordaje muy lindo, muy práctico. Y te agradecemos, te agradezco. Y bueno, como siempre también a Patri por bancarse ahí los martes firmes. Así que bueno, gracias, Hernán. No, el agradecido soy yo. Gracias, muy bueno. Y a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, martes que viene tenemos sucesiones y después tenemos violencia familiar y de género. Va a estar partida la clase. Así que bueno, ahí estaré. Perfecto. Buenísimo. Nos vemos el martes.